Listo. A ver. A ver, estamos todavía en esta sección de variables aleatorias discretas, donde hemos analizado algunas que son importantes. Estas parten de una distribución tipo Bernoulli, luego vimos binomiales, geométricas, binomiales negativas, hipergeométricas, y brevemente introdujimos lo que era la distribución de Poisson. En general no hay mucho más que decir, casi que hicimos la definición de lo que es esta distribución. Y en general la variable x cuenta el número de ocurrencias de cierto evento en un intervalo de tiempo dado, o en alguna superficie, o en algún área, volumen, etc. El número de repeticiones que ocurren. ¿Sí? Pueden ser, por ejemplo, llamadas telefónicas que llegan a una central telefónica, o número de agentes de trabajo, número de bacterias. Todo lo que sea perceptible de contar dentro de un intervalo de tiempo. Por ejemplo, las personas que llegan a un banco, como a una tienda en general, el número de vehículos que pasan por un semáforo, alguna intersección o alguna calle, en algún intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, cada vez que les hablen sobre tiempo o este tipo de cosas, número de bacterias en volúmenes, en general se estará refiriendo a una distribución de Poisson. Muchas de las veces se dice además explícitamente que es de Poisson porque no es la única manera de modelar ese tipo de fenómenos. Sí, pueden haber otros modelos que se utilicen y cuando se hace uso particular de la distribución de Poisson se especifica. Sí, que se considera que después de varios estudios la distribución que mejor se ajusta es una distribución tipo Poisson. En este caso hay una exponencial negativa involucrada ahí que en general define un decaimiento y un lambda que nos dice a qué tasa cae esa exponencial. Hay otros factores que acompañan como el mismo parámetro lambda a la k sobre un k factorial. Esta variable, como todas, necesita también definirse sobre un conjunto imagen, en este caso parte desde el 0, 1, 2 hasta infinito y se denota como, un ratito acá, se denota como esta P lambda. Sí, hay que estar atentos de que esa P representa Poisson porque el único parámetro asociado es lambda. Y recuerden que para las tipo binomiales negativas o Pascal también se usa una letra P, pero en ese caso hay dos parámetros, que era el número de éxitos que se querían encontrar y la probabilidad de éxito. Entonces siempre van a encontrar ahí dos parámetros. Si ven uno solo es porque es el lambda asociado a la distribución de Poisson. Ya, el parámetro lambda es bastante informativo porque nos dice cuántas veces en promedio ocurre el fenómeno que estemos estudiando dentro del intervalo de tiempo. Y por lo tanto tiene todo el sentido de que el promedio o la esperanza de esta distribución sea justamente el parámetro lambda. Por ejemplo, si X cuenta el número de llamadas que llegan en un minuto, entonces lambda nos dice justo en promedio cuántas llamadas llegan por minuto. Entonces la esperanza es el parámetro lambda. Y esto es porque en general los resultados que nos den con respecto a esta distribución son análisis que se han hecho anteriormente. Para que alguien nos pueda dar como información el número promedio de veces que ocurre ciertas situaciones, porque antes ya se han hecho mediciones y se ha determinado que así es, ¿sí? Bueno, en este caso la varianza también es lambda y la desviación estándar sería entonces raíz de lambda. Las demostraciones de estas dos propiedades pueden derivarse directamente del desarrollo en serie de potencias de la exponencial. Si quieren podemos hacer tal vez la demostración de la esperanza, aunque la otra puede ser bastante similar. Entonces hagamos al menos la primera. De paso que se acuerdan series de potencias. Bueno, vamos a usar el desarrollo en serie de potencias de
de la exponencial. Bueno, uno puede, luego vamos a ver que necesitaremos otra notación, pero en general ustedes recordarán que uno dice, bueno, la exponencial a la x se puede expresar como una sumatoria, como una serie, en este caso infinita, desde n igual 0 hasta infinito de el x a la n sobre n factorial. Sí, la idea de la serie de potencias es que uno pueda representar a unas funciones en bases de polinomios. En este caso, todos los polinomios centrados en cero, digamos, como en general la serie de potencias puede ser de la forma x menos a la n, pero en este caso con a igual a 0, y bueno, ahí vamos haciendo desde 1 más x al cuadrado más x al cubo, etcétera, con un factorial. Esto es bastante interesante porque uno puede desarrollar funciones que pueden ser más complejas, como la exponencial, en términos de otras más simples, que son los polinomios. Bueno, eso lo debieron haber aprendido en algún curso del primer semestre. Bueno, vamos a usar ese resultado para probar que la esperanza de la x de Poisson es lambda. En este caso usaremos la definición. Sabemos que la esperanza de una variable aleatoria discreta, en este caso, que es la de Poisson, se puede expresar como la sumatoria en todos los x elementos de la imagen de la variable aleatoria de x por la función de masa de probabilidad, en este caso también denotada como f o p, o lo que ustedes quieran. Ya, entonces, ¿quiénes son los elementos de la imagen? Por eso siempre es importante saber. De hecho, acá usamos K, pero bueno, da igual si usan X o K. Lo importante es que sepan que eso va siempre desde 0 hasta más infinito. Y necesitamos entonces multiplicar X por lo que es f de X. En este caso es la exponencial a menos lambda, lambda a la K sobre el K factorial. Pero en este caso usaremos X, ¿sí? Entonces sería exponencial a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial. Ahora lo que debemos buscar para poder utilizar esta exponencial en serie de potencias es armar eso, ¿no? Armar algo que esté a la n sobre un n factorial y que nos quede esa serie. Bueno, en este caso x sería nuestro n y lambda estaría representando al x de acá. Entonces, si quieren, lo que vamos a hacer es llegar a algo como x y en lugar de x, lambda. O sea, mejor lo voy a escribir acá. Sería entonces, queremos algo de la forma x igual 0 hasta infinito, lambda a la x sobre x factorial. Sí, exactamente lo mismo. Ya, entonces, bueno, fíjense que a la menos lambda no depende de la suma, uno lo puede sacar. Además, lo que vamos a hacer es fijarnos que esta sumatoria, si es que empieza en 0, fíjense que cuando vale 0, aquí se hace 0, entonces el primer término es 0, por lo tanto esta suma podría tranquilamente empezar en 1. Ahora ya vamos a ver por qué esto es útil. Acá nos quedaría un x por lambda a la x sobre x factorial. Como la serie empieza en 1, entonces quisiéramos que al hacer el cambio de variable podamos volver a 0, pero en este caso nos servía porque, fíjense que si uno saca el primer término del factorial, saca, si nos queda x menos 1 factorial sobre, o sea, perdón, arriba del x,
Y para que nos quede un x menos 1 también en el exponente aquí, entonces podemos sacar un lambda x a la menos 1. Y ahí este x se nos va, que es el que nos está estorbando en principio, porque necesitamos una serie que sea solo así, sin un x más. Entonces, escribir acá, nos queda e a la menos lambda. Va a salir un lambda también. Y nos va a quedar esta serie. Desde 1 hasta la lambda x menos 1 sobre x menos 1 factorial. Ya, y uno puede hacer un cambio de variable, digamos un y que sea x menos 1. Entonces, no sé si y es igual a x menos 1. Esta serie sería lambda la y sobre y factorial. Y cuando x vale 1, y vale 0, entonces ahora esta empieza en 0 y va al infinito. Y esta es el desarrollo en serie de potencias de la exponencial de lambda. Pero acá todos los factores lambda e a la menos lambda. Entonces nos quedaría lambda e a la menos lambda por e a la lambda. Y ahí ya se anulan estas mismas bases, se suman los exponentes, nos queda un e a la 0. Por lo tanto, esto nos queda lambda, que es lo que queríamos probar. Sí, entonces al final la que usamos era con alguna y aquí, que es lo mismo, ¿no? O sea, es el nombre del índice que corre en la sumatoria, así que puede ser cualquiera. Y voy a regresar esto a donde estaba. Así que se puede. Para que se acuerden nomás que para cualquier x eso era de esa manera. Ya. Listo, entonces igual se puede hacer algo parecido para la varianza. No tan parecido, pero voy a dejarles acá algunas notas por si alguien quiere hacer esa demostración. Se puede calcular la esperanza de x por x menos 1 y probar que eso es igual a lambda al cuadrado. Y luego utilizar que la varianza de x es esperanza de x menos 1 más mu menos mu cuadrado. Y son varias cositas que habría que probar. Y luego reemplazar nada más que esto era lambda cuadrado y que las mu son lambdas, que al final luego todo da lambda. Puede ser un buen ejercicio para que practiquen, por una parte, como demostrar este tipo de cosas, cómo calcular estas esperanzas de variables, por ejemplo, x menos 1. Y bueno, ya, entonces eso nada más. Recordemos que para esta distribución de Poisson ya hemos definido entonces quién es la función de probabilidad y además que la esperanza y la varianza son lambda. Ahora vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo dice que supongamos que llegan en forma aleatoria una serie de llamadas a una central telefónica con un promedio de 3 llamadas por minuto.
Ya. Y la pregunta es, por un lado, calcular la probabilidad de que en ese periodo de 1 minuto no ocurra ninguna llamada o en ese o la probabilidad de que ocurran al menos 4 llamadas. No ocurran llamadas. Ya, o ocurran al menos 4 llamadas. Y luego hacemos la otra parte. Entonces, fíjense acá que explícitamente nos dicen que esta sería una distribución de Poisson porque vamos contando el número de llamadas que van entrando, pero hay un promedio que ellos nos dan como dato, que es de 3 llamadas por minuto. Entonces, uno podría de entrada decir que en realidad X, que cuenta el número de llamadas, todo está por minutos. Esto es importante. Luego vamos a hacer un ejercicio donde puede que la medida como que el intervalo donde estemos observando sea diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Acá nos dice 3 llamadas por minuto y acá nos preguntan en un periodo de 1 minuto. Entonces todo está en 1 minuto. Entonces número de llamadas por minuto. En este caso, lambda, que sería la frecuencia con la que ocurren estas llamadas, nos dice que es de 3 llamadas por minuto. Si puede tener unidades, sería llamadas por minuto. Y en este caso, X tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda, igual a 3. Ahora, para responder a la primera, nos dice que cuál es la probabilidad que no ocurra ninguna llamada. Y eso, dado que, además, piensen siempre que es la función esta de probabilidad, la probabilidad de X será igual a un K, era la exponencial a menos lambda, por lambda a la K, sobre K factorial, y eso cuando K varía de 1 en 1 es del 0. Entonces lo que nos están preguntando es que K sea 0, dado que no va a haber ninguna llamada. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0? Y eso es más que reemplazar K igual a 0. Ahora esto nos queda un 1, no sé, nos queda ya la menos 3 nada más. ¿Cuánto les da eso más o menos? Cero coma cero 0,049. Sí. Ya, gracias. Ok, entonces es muy poco probable, casi nada probable que no hayan llamadas. Así que haya 0 llamadas. Entonces, porque en promedio se reciben 3 por minuto, ¿sí? Entonces, el parámetro lambda nos diría como a qué
valores pesaría más. Entonces algo cercano a 3 ocurriría con más frecuencia que algo que no sea, que sea distinto. Y en este caso que no haya ninguna. Eso es bastante extraño, por lo que ocurriría con muy poca probabilidad. Ahora, A2 nos dice que ocurra al menos 4 llamadas. En este caso, al menos, acuérdense que se refiere como mínimo al menos 4. Ahora, igual, ¿no? Siempre es como, bueno, ¿quiénes son los mayores a 4? En este conjunto imagen, pues hay muchos, todos los infinitos, desde 4 hasta el infinito. Entonces, lo mejor es hacer el complemento con mucho cuidado porque aquí en variables discretas es muy importante si incluimos o no el valor. Ahora, ¿quiénes son los menores a 4? Estrictamente son solamente el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces uno podría decir, bueno, tendré que sumar todos esos desde k igual a 0 hasta 3 de las p de x igual a k. Bueno, igual de todas maneras tenemos que abrir. Esto sería cuando vale 0. Voy a poner acá una línea más. Entonces, cuando es 0 nos quedaría, bueno, y fíjense que siempre va a haber el factor común e a la menos 3. Así que vamos a dejar un e a la menos 3 fuera. Y decir que esto es 3 a la 0 sobre 0 factorial, más 3 a la 1 sobre 1 factorial, más 3 al cuadrado sobre 3, sobre 2 factorial, y el tercero, o sea, la tercera y 3 factorial. Ya, entonces esto sería, acá nos queda un 1, luego nos queda un 3, acá nos queda 9 medios, y acá nos queda 27 sobre 6, que es 3 por 2 por 1. Bueno, ahí pueden sacar una tercera. Ahí quedan 2 medios. Nos quedarían 4 más 2, 9 medios, que serían 9. Bueno, no sé. Si algo me equivoqué, me avisan. ¿Y ahí cuánto sale entonces? Cero coma 0,35. Ya. Es Melanie. ¿Alguien más que haya hecho el cálculo? Nos diga que está bien. Sí, que sí está bien. Sí está bien. Ok, gracias. Ya, listo. Entonces, ya, eso es un poquito más probable que lo anterior porque, claro, si en el primer minuto se reciben 3 en promedio, entonces que se reciban más de 4 es posible. Es como que no es súper probable, cercano a 1, pero es posible. A 0,35, más o menos. Ya. Entonces, eso era la parte A. Y ahora, lo segundo nos dice que si una llamada cuesta 50 centavos, ¿cuánto es el costo esperado por llamada?
O sea, por las llamadas, diría yo. A ver, ¿cuánto es el costo en- o sea, yo creo que en un minuto, en llamadas. A ver, entonces lo que pasa siempre que nos hablan de un costo asociado a lo que ocurra con esa variable, entonces hay que plantear una nueva variable aleatoria que dependa de la variable. Entonces, si le llaman la variable costo, sabemos que sería 0,50 si quieren para hablar en dólares, 0,50 por el número de llamadas que ingresen en un minuto. Entonces, justo el número de llamadas que ingresan es la variable aleatoria X, que no sabemos siempre a ciencia cierta cuál es su valor, ¿sí? Por eso es que uno calcula valores esperados, porque no sabemos con exactitud cuántas llamadas son. Entonces, eso sería todo, no nos dicen nada más. Y nos dicen cuál sería el costo esperado. Entonces, la esperanza de C es lo que nos preguntan. En este caso, constante por variable aleatoria, entonces sería la constante por la esperanza de la variable aleatoria. Y sabemos que la esperanza de X al ser Poisson con parámetro lambda igual a 3 es lambda 3. Entonces, eso sería 0,50 por 3. Entonces, dentro de este minuto, el valor esperado del costo de la llamada sería $1.50. Qué bueno. Es que esta es como, lambda nos da demasiada información, entonces ya entran 3 en promedio, entonces esperaría que se multiplique ese costo por 3. Y es exactamente lo que nos dice la ecuación. Ya, eso nada más. Ahora vamos a hacer otro ejemplo para Poisson. Es importante, ojalá no nos lleve mucho tiempo. A ver. Es importante que nos fijemos que no siempre nos van a preguntar en el mismo intervalo de tiempo. Por ejemplo, nos pueden decir que hay 3 llamadas por minuto, pero que analicemos, no sé cuántas en promedio llegan en 6 minutos o en 1 hora. Entonces, hay detrás una regla de 3 súper simple que dice, bueno, si tengo 3 por minuto, entonces en 3 minutos, ¿cuántas voy a tener? Y hay que estar conscientes de que entonces el nuevo parámetro lambda va a ser distinto. Es solamente eso, ¿sí? Así que vamos a ver un ejemplo donde pasa eso. Nos dice que una empresa textil produce un tipo de tela en rollos de 100 metros. ¿Alguna pregunta? No les he preguntado si tienen alguna pregunta. Bueno, el número de defectos que se encuentran al desenrollar la tela es una variable aleatoria de Poisson. Variable aleatoria de Poisson, que tiene en promedio 4 defectos por cada 20 metros de tela.
Ya. Entonces, fíjense que este es un problema totalmente distinto a lo anterior. No siempre hablamos también de intervalos de tiempo. Podemos hablar de volumen o superficie. En este caso, superficie, no sé, un área tal vez. Pero en este caso nos dice que hay rollos de tela. Entonces imagínense unos rollos enormes que los envuelven y uno no sabe qué problemas puede tener el rollo adentro porque habría que abrirlos. Entonces, justamente el número de defectos que se encuentran al desenrollar esas telas tiene una distribución de Poisson y nos dan allá que en promedio hay 4 defectos por cada 20 metros de tela. Entonces, eso es como una frecuencia, así cada cuántos metros encuentro cuántos defectos. Y entonces lo que nos preguntan es qué probabilidad hay de que al desarrollar la tela se encuentren menos de 3 defectos en los primeros 50 metros. Ya, entonces, bueno, primero identificar que el problema nos dice si uno consideraría aquí un parámetro lambda, en promedio 4 defectos por cada 20, entonces diríamos que lambda es 4 defectos por 20, cada 20 metros. Sí, pero la pregunta dice qué probabilidad hay de que al desarrollar se encuentren menos de 3 defectos en los primeros 50 metros. Entonces nos dan algo en 20 metros, pero nos piden qué pasaría en 50. Y ahí uno hace una regla de 3 simple nada más, porque lo que diríamos es lo siguiente. Si en 20 metros se encuentran 4 defectos en promedio, todo esto en promedio. Entonces, en 50 metros, ¿cuántos? Bueno, se esperan en promedio. Sí, entonces, bueno, uno dice, no sé, cómo sepan hacer sus reglas de 3, nos dicen que en 20 metros hay 4 defectos. Entonces, en 50 metros, ¿cuántos habrá? Entonces ahí dice uno, bueno, entonces X sería 50 metros por 4 sobre 20. Entonces, ¿cuántos habrán? Bueno, ahí pueden sacar sea un 0 y la mitad, 10. Entonces, si en 20 metros se encuentran 4 en promedio, en 50 metros deberíamos encontrar alrededor de 10 defectos. Y entonces, si es que definimos la variable X como el número de defectos en 50 metros de tela desarrollada, entonces sabríamos que X tiene también una distribución de Poisson, pero ahora con parámetro 10.
porque nos están hablando de 50 metros. Y en algunos libros quizás se encuentren que en realidad lo que están viendo es como es como algo de la forma lambda inicial por t y luego uno busca el t, pero al final es lo mismo. Sí, eso a veces lo denotan como una reparametrización del parámetro lambda a través de t. Y en este caso, claro, uno buscaría quién es t y le saldría que es 2.5 con el lambda inicial, que sería 4 defectos por 2,5, ahí nos saldría. Yo lo que sugiero es que se haga una regla de 3 simple. Eso va a ser más fácil. Ya, entonces, número de defectos en 50 metros. Nos dice que con qué probabilidad al desenrollar la tela se encuentran menos de 3 defectos. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor a 3 en los primeros 50 metros? O sea que ya tenemos el parámetro lambda adecuado para esos 50 metros. Entonces, esto es, fíjense que es menor estricto a 3, por lo que solamente serían los menores iguales a 2. Uno solamente sumaría x0 más x1 y más x2. Que a veces también lo pueden sumar así, ¿no? De k igual 0 hasta 2 de p de x igual a k. Ahora, cuando es 0, y en realidad en todos, acá uno dice, bueno, esto es la sumatoria. E a la menos lambda, que es 10, lambda a la k sobre k factorial. Entonces siempre hay un e a la 10, e a la menos 10, que es común a todos. Y luego con 0 nos quedaría 10 a la 0 sobre 0 factorial, más 10 a la 1, 1 factorial, más 10 al cuadrado, 2 factorial. Y a la menos 10. Acá les queda un 1, más 10, más 50. Por 61. ¿Cuánto da aproximadamente eso? 0.028. 0.028. Otro 0, perdón. 0.0028. Okay. Gracias, Steven. 0.0028. Ya. Entonces, eso, o sea, encontrar en promedio 10 defectos. No, perdón, al revés. ¿Cuánto nos pedían? Menos de 3. Menos de 3 defectos en los primeros 50 es poco probable porque en realidad hay más. ¿Sí? Se supone que deberían haber en promedio 10. Entonces encontrar poquitos es poco probable. O sea, es muy probable que vamos a encontrar más de 3. Más o igual a 3. Porque si ustedes calculan el complemento, entonces, bueno, les queda 1 menos eso, que es casi 1 igual. 0.028, 0.99. Entonces es muy, muy probable, casi seguro, que hay más de 3, más o igual a 3. Porque en promedio hay 10. Entonces, que nos pidan que la tela sea poco defectuosa es muy poco probable. Ya. Eso. Hagamos este completo. Luego la B nos dice que haya la probabilidad de que al desarrollar la tela no se encuentre defectos en el primer segmento de 5 metros.
Ahí estaba poniendo con doble R. Bueno, si ven por ahí una doble R es porque está mal. Bueno. El primer segmento de 5 metros de tela. Ya, entonces fíjense otra vez que donde tenemos que observar es nuevamente distinto a el largo que veíamos antes. Entonces en este caso nos dice que hay la probabilidad de que al desarrollar la tela no se encuentren defectos en el primer segmento de 5 metros de tela. Entonces, como dato nos daban en 20 metros, luego nos pedían en 50 metros, ahora nos dicen que en los 5 metros de tela, en los 5 primeros. Entonces, otra vez debemos preguntarnos si se encuentran 4 defectos en 20 metros, en 5 metros, ¿cuántos habrán? ¿Cuántos habrá? Entonces, regla de 3, 4 hay en 20, en 5 metros, ¿cuántos? Luego X es 4 por 5 y para 20. Y ahí les queda 20 sobre 20, que es 1. Entonces, en este caso, X, número de defectos en los primeros 5 metros de tela desenrollada, si quieren. Entonces, el X tiene una distribución de Poisson ahora con parámetro lambda igual a 1. Porque es el número de defectos que se esperan en los primeros 5 metros, sabiendo que en los 20 hay 4. Entonces, lo que nos están preguntando es la probabilidad de que no se encuentren defectos, entonces de que X sea igual a 0. Y esto es, bueno, E a la menos lambda, lambda a la 0 sobre 0 factorial, y ahí les queda E a la menos 1, 1 a la 0, que es 1 sobre 1. ¿Cuánto es esto? 1 sobre E. .36. Gracias, Jorge. 0.26. 36. 36, ya. Gracias. Listo. Entonces, bueno, dado que en 20 metros hay 4, como que en el 1/4, digamos, si uno ve solamente 5 metros, uno esperaría que se vea al menos 1, ¿sí? Acá nos preguntan cuál es la probabilidad de que haya 0, entonces, bueno, es probable, pero es no tan probable como cerca de 0,9 o algo cercano a 1, pero sí, o sea, podría no haber defectos, porque habría 1 por cada 5 metros. Y acá nos dicen 0, entonces, bueno, es que puede que uno no sabe dónde están los defectos, pueden estar después del metro 10 o del 15, no sé. Entonces, por eso es que esos valores cambian. O sea, en este caso sí,
puede que no haya ninguno en el primer metro. En los primeros 5 metros, perdón. Con probabilidad 0.36. Ya, ahora el último. Nos dice lo siguiente. Si se desenrollan 5 rollos de tela que se escogen al azar, otra vez, si se desenrollan 5 rollos de tela que se eligen al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no se encuentren defectos en el primer segmento de 5 metros? En al menos 2 de ellos. Ya, entonces, ya, nos dice si se desenrollan 5 rollos de tela que se eligen al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no se encuentren defectos en el primer segmento de 5 metros en al menos 2 de ellos? Bueno, espero que esto les suene algo que vimos antes, como a un número de éxitos en tantas repeticiones. Esto por ahí anda una distribución binomial que hay que descubrir. Porque se eligen 5 al azar y luego nos van a preguntar que al menos 2 de ellos tengan esto, de que no se encuentren defectos en el primer segmento de 5 metros, que fue algo que respondimos antes también. Bueno. Es binomial y necesitamos entonces identificar los 2 parámetros que definen a esta distribución. En este caso uno puede llamar y a la variable número de rollos que no tienen defectos en el primer segmento de 5 metros. Bueno, de 5 metros, ya saben que es de la tela desenrollada. Pero este es el número de rollos en el total de 5 que estamos eligiendo al azar. Entonces, la pregunta que nos estarían haciendo, si es que definimos esta variable y de esta manera, lo que nos dice es que en al menos 2 de ellos, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que y sea mayor o igual a 2? Esa va a ser la pregunta. Sí, que al menos 2 de ellos, 2 de estos rollos que no tienen defectos en el primer segmento, de un total de 5.
Y ahora lo que vamos a hacer es identificar quién es el éxito. ¿Sí? En este caso, podríamos decir que éxito es todo esto, número de rollos que no tienen defectos en los primeros 5 metros. Esto sería el número de éxitos. Y esto de acá, de un total de 5 rollos que se eligen al azar, sería entonces en un total de n experimentos Bernoulli. Entonces, Y binomial porque cuenta el número de éxitos en n repeticiones de un experimento Bernoulli, donde, claro, lo que diríamos es que éxito es que no tenga defectos en el primer segmento de 5 metros, y bueno, el fracaso sería que sí haya algún defecto. Entonces, el éxito acá es no tener defecto en los primeros 5 metros. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de éxito? Eso es lo que nos faltaría para poder definir bien la distribución binomial. Entonces, fíjense lo que respondimos en la anterior. Hallamos la probabilidad de que al desenrollar la tela no se encuentren defectos en el primer segmento de 5 metros de tela. Que es justamente lo que estamos preguntando ahora, ¿con qué probabilidad ocurre el éxito? Que el éxito es justamente no encontrar defectos en el primer segmento de 5 metros. Y vimos que en este caso la probabilidad era 0,36. Esa sería nuestra probabilidad de éxito. Del ejercicio anterior, entonces, del literal anterior, P es 0,36. Y ahí es bueno cuando vamos a utilizar la probabilidad que hemos usado antes de haberla guardado en memoria para siempre llevar todos los decimales. ¿Sí? En este caso, si habían más decimales, pues guárdenlos y utilícenlos para para esta pregunta. Entonces, la variable y sería una variable tipo binomial con parámetros n, que son 5, y p, que es 0,36. Ahora lo que nos están preguntando es la probabilidad de que al menos 2 de esos rollos no tengan defectos en los primeros 5 metros. Entonces, esto es 1 menos la probabilidad de que y sea menor a 2 o que sea menor o igual a 1, lo mismo. Y esto es 1 menos, y aquí habría que sumar la probabilidad de que y sea igual a 0 más la probabilidad de que y sea igual a 1. Entonces acordarse que la probabilidad de que x, bueno, en este caso y, sea igual a un k, son las combinaciones de nk, el p a la k igual a n menos k, por lo que nos quedaría 1 menos combinaciones de n, en este caso 5, más 2k. Bueno, de hecho acá vamos a poner 5, 5. Y acordarse que solamente puede ir desde 0 hasta 5. Ya, entonces, combinaciones de 5 tomados k, probabilidad de éxito a la k, pero ya estamos en 0.
por la probabilidad de fracaso, que sería 1 menos 0,36, 0,64 a la 5, más de 5 tomamos 1, 0,36 a la 1, 0,64 a la cuarta. Ya. ¿Cuánto les da eso? Bueno, espero que hayan llevado todos los decimales o al menos hayan elegido bien las reglas de redondeo. Es que tenían que haber redondeado el 0,36 a 0,37 quizás. O, bueno, ahí empiezan a variar un poco ya las aproximaciones. ¿Cuánto les queda aquí? $0,59. Ya. Claro, por ejemplo, a mí me quedaba 0,60 y algo más. Porque si no se llevan todos los decimales, empiezan a cambiar las cosas. Bueno, ahí usan un poquito más de decimales en todos, los dos, y esto les quedaría algo cercano a 0,6. Ahí estaríamos un poco cerca. Ya, entonces, fíjense acá que hubo una combinación de lo que habían estado resolviendo con respecto a distribuciones de Poisson con algo tipo binomial. Hay que estar muy atentos a eso. En este caso justo nos faltaba la probabilidad de éxito que se había calculado anteriormente, asumiendo que X era de Poisson. ¿Alguna pregunta aquí? Ya, entonces eso sería todo lo que podríamos ver sobre distribuciones discretas. Entonces, es tenerlos muy en su conciencia todas ellas, ¿sí? Saber identificar cuándo es cada una. Y en general tienen rasgos que las identifican, o sea, no hay dos que se puedan confundir, que sean parecidas. Por ejemplo, la hipergeométrica siempre va a tener una n población más grande que la muestra que estamos obteniendo, o la geométrica nos van a decir, queremos conseguir tantas veces tal éxito, o el que es la geométrica siempre va a ser, bueno, la primera vez o hasta que ocurra la primera vez, etc. Y la binomial siempre va a tener un número n fijo de observaciones y alguna probabilidad de éxito. Así que Poisson también es bastante natural cuando aparece alguna frecuencia, ¿sí? Con qué frecuencia aparece en tiempo o en área o en longitudes o en volúmenes. Así que, bueno. Imagino que están trabajando en la tarea, la mayoría creo que reciben clase conmigo, así que ahí si tienen alguna duda, siempre pueden escribir. Ahora tenemos que empezar también lo que es distribuciones continuas importantes, que ya habían ustedes trabajado con distribuciones continuas, pero ahora vamos a analizar algunas que son importantes. Yo les había mencionado brevemente cuando empezamos esto hace un par de semanas. Hay un grupo de funciones de distribución importantes. En este caso vimos todas las discretas y ahora nos corresponden las continuas. Vamos a trabajar como más ampliamente en las distribuciones en la uniforme, en la normal y en la exponencial. Y hoy que vamos a empezar con la uniforme, quizás vamos a ver la exponencial, así que hay que introducir brevemente la distribución gamma, que es una generalización de la exponencial. O sea, es algo mucho más general y para un caso en particular entonces encontraríamos lo que corresponde a la exponencial.
Y quizás la próxima clase vemos la distribución normal, que hay que tener un poco más de tiempo porque es una distribución muy importante que además sirve como base para lo que viene después. Entonces quizás nos lleva un poco más de tiempo la normal. Y no está dentro del objetivo de esta sección analizar la distribución G cuadrado, ni la T de Student y Fisher, que aparecen también en esta lista, pero eventualmente lo vamos a tener que mirar, al menos cómo calcularlas, sin entenderlas mucho, digamos, pero van a aparecer en muchas de las cosas que se hacen más adelante, intervalos de confianza para la media o para la desviación estándar. Se necesitan estas distribuciones. Entonces, hoy partimos con la distribución uniforme, gamma y luego exponencial. Y esto de semana 10. Vamos a poner aquí. Bueno, espero que entran, ¿no? Y revisan que dentro de la semana 9 pusimos un poquito de Poisson, aunque sea en realidad la semana 10. Ahí donde está, que no veo. Ay. Es que ya. Ya. Entonces vamos a ver distribución uniforme. Dentro de este conjunto de distribuciones continuas. Ya. En un ratito. Ok, entonces acordarse de que esto es ya una distribución continua. Y que venga a su memoria todo aquello que aprendieron sobre distribuciones continuas. Que en este caso el conjunto imagen de la variable aleatoria de la que hablemos es un intervalo de los reales o todos los reales, pero ya no son puntos finitos o numerables como el caso de las variables aleatorias discretas. Entonces, cada vez que vean un ejercicio y ahora tengan que distinguir si es continuo o discreto, pues lo que van a hacer es mirar si es que los procesos que se están definiendo ahí, las variables aleatorias, son de conteo. Por ejemplo, dicen hay 3 pelotas o el número de individuos que se observa, todo lo que sea perceptible de contarse de manera finita o numerable, discreto. Y si hablan de algún intervalo ya de, bueno, si hablan de intervalos de tiempo, pero en otro contexto, no en el de las distribuciones de Poisson, entonces serían ya distribuciones continuas, que podrían tener distribuciones uniformes, exponenciales o normales. Siempre que hablen ya de cosas que se miden dentro de un intervalo, longitudes, áreas, pero en este caso esa es la variable aleatoria. Bueno, partimos entonces con esta uniforme que su nombre nos dice mucho. Lo que pasa con esta distribución es que dado un intervalo, la probabilidad de cualquier punto dentro de ese intervalo siempre es la misma. No es una función que varíe con cada x. Entonces, en este caso, la definición directa de la distribución entonces se dice que una variable aleatoria continua x variable aleatoria continua x tiene una distribución uniforme
También se le dice rectangular, ya vamos a ver por qué. En un intervalo AB. Siempre que A sea estrictamente menor a B, o sea que tiene que existir tal intervalo, porque si es igual a B, pues tenemos un punto, y ahora sabemos que las variables aleatorias continuas en un punto tienen probabilidad 0, así que en ese caso no estaríamos hablando de nada. A tiene que ser estrictamente menor a B, y se escribe como X tiene una distribución uniforme en el intervalo A, B. Si su función de probabilidad es la siguiente. Entonces, f de x es igual a 1 sobre b menos a si si x está entre a y b. Y 0 en caso contrario. Entonces, fíjense que no importa dónde esté x dentro del intervalo AB, la f de x siempre va a ser 1 sobre b menos a. Y ya. Entonces, eso quiere decir que es uniforme, que el x toma siempre, o sea, la probabilidad de que x sea igual a x, perdón, no, en este caso no es igual, porque acuérdense que para una variable aleatoria continua, la probabilidad de que algo sea igual, es 0. Eso no pasa, no puede ser idénticamente a un valor, siempre va a estar en algún rango. Sí, de hecho, en este caso podemos definir una función de distribución acumulada también. Pero bueno, lo que nos dice es que el f de x asociado a cada x es siempre el mismo. Y uno puede dibujar esto de la siguiente manera. Ay, no se hizo recto esto, a ver. Ya, entonces vamos a tener un intervalo AB. Digamos que aquí está A y por acá estará B. Y si ustedes, bueno, representamos por este punto 1 sobre B menos A. Entonces esto se dibujaría como la función constante en todo el intervalo AB, constante igual a 1 sobre B menos A. Es una función constante. Entonces, donde sea que esté el X, su f de X correspondiente siempre 1 sobre B menos A. Entonces, bueno, fíjense que, no sé, en otras funciones pueden ser líneas rectas, entonces sabemos que a medida que crece X, entonces f de X también, o que puede ser cuadrática, o que puede ser, no sé, exponencial también, o logarítmica, cualquier cosa. En este caso, la función es constante. Y ya. Entonces, si ustedes quieren calcular la función de distribución acumulada, como en el caso de las funciones continuas, lo que uno hacía era integrar desde donde empiece la función hasta algún valor x arbitrario cualquiera, y luego decir que esa sería su f de x. Entonces, a recordar que para calcular f de x, eso era la probabilidad de que x sea menor o igual a algún x, y eso para variables aleatorias continuas era integrar de menos infinito hasta el x
la f de t en t. Entonces, en este caso, si uno quiere integrar hasta x, ahora fijémonos que en este caso no está desde menos infinito, de hecho la función para más infinito y para menos infinito vale 0. Entonces sabemos que solo integra desde a hasta x, a f de x, que f de t, que en este caso sería 1 sobre b menos a de t. Y como, bueno, esto no depende de t, nos quedaría 1 sobre b menos a, la integral entre a y x de un 1 de t. Ahora, integrar un 1 quiere decir que integra t, y eso sería entonces 1b menos a sobre t, o sea, t evaluado en a y x. Entonces, eso quedaría x menos a sobre b menos a. Y eso es, ¿no? O sea, entonces cada vez que, si x está por aquí antes de a, sabemos que lo que integra antes es 0. Si x está dentro del intervalo AB, lo que integra entonces sería x menos a sobre b menos a. Y si estuviera pasado por aquí, ya sabemos que todo lo que está antes ya integró 1. Entonces podemos definir la función de distribución acumulada. Entonces sería f de x es 0 si es que x está antes de a. Es x menos a sobre b menos a si x está entre a y b. Y es 1 si x ya pasa a b. Sí, o sea, si ustedes quieren, aquí puede estar el menor y acá el mayor. Nos da lo mismo porque son variables altas, sí, variables altas continuas. O sea que además es continuo la gráfica. Entonces, fíjense que si ustedes definen aquí, cuando x es igual a a, les tiene que dar 0. Entonces, y justo, ¿no? Si es A, entonces da 0 y coincide si es que nosotros hubiésemos incluido acá el A o acá. Da exactamente lo mismo porque la función es continua. Si no hay saltos y se pega bien en todos los puntos. En A vale 0 y en B vale 1. Entonces igual, fíjense si hubiésemos incluido aquí B, y uno reemplaza acá X igual a B, entonces nos queda B menos A sobre B menos A, que es 1. Así que esta función está bien definida. Se pega bien en todos los puntos, además. Ya fíjense que la forma de esta distribución, como es uniforme o rectangular, se dice rectangular por esta forma, ¿no? Que tiene la base, que sería, bueno, esta longitud de aquí. Uy, ya estoy con el borrador. La base y la altura. Ahora fíjense que justamente esa forma geométrica es lo que les quería decir, nos ayudaría muchísimo. Por ejemplo, si uno quiere integrar, nosotros sabemos que integrar es hallar el área bajo la curva. Entonces, en este caso, si uno quiere probar que la integral, por ejemplo, desde menos infinito a infinito de la f de x es igual a 1, que es lo que debería pasar porque la función es una función de probabilidad. Entonces uno dice, bueno, sabemos que esto en realidad solamente es desde A hasta B de esta cosa de 1 sobre B menos A, y hay que integrar eso, estamos con x de x.
Ahora eso les quedaría b menos a y les queda un 1 que integra t y luego t entre a y b, entonces nos quedaría b menos a, que es 1. Ahí uno demuestra que eso es 1, pero además podemos decir, bueno, esto es un rectángulo y sabemos calcular el área de un rectángulo, entonces área del rectángulo, entonces sabemos que es la base, en este caso resultaría restando b menos a, eso sería el largo de la base, y la altura que sabemos que es 1 sobre b menos a. Entonces base por altura, y ya, entonces eso es 1. También, entonces esta forma rectangular además nos permite calcular ciertas cosas utilizando áreas. Por ejemplo, para sacar f de x mayúscula, hubiésemos calculado el área de este pedacito de aquí. Desde hasta x, entonces fíjense que el área de C de acá, el área de esto, es la base, que es x menos a, sobre la altura, que es b menos a, y ahí está lo que integramos, que era x menos a, b menos a. Entonces van a ver siempre estas relaciones, así que ustedes pueden elegir si integrar o si calcular áreas. No hay ningún problema. Entonces, bueno, grafiquemos además esta función acumulada para ver qué forma tiene. Es mejor. Ay, ¿por qué? Se desactiva. Ok, ya. Entonces, esta cosa solo vale 1 en algún punto. Y en el intervalo antes de A vale 0. Entonces, todo esto 0. Uy. Luego entre A y B. Sabemos que es una recta que tiene, por ejemplo, pendiente 1 sobre b menos a y se corta en el punto A sobre b menos a. Bueno, uno podría ser preciso dibujando esto. Bueno, sabemos que cuando llegue a B y por ahí en adelante, 1 siempre. Y entonces la recta que deberíamos dibujar acá es la que une estos dos puntos. Para cada valor de A y de B, pues uno va a conocer con precisión cuál es la pendiente y va a poder dibujar eso de manera exacta. En este caso, sabemos que este punto es el punto B,1. Este es el punto A,0 y de ahí uno puede decir, bueno, la pendiente es tanto y graficarla. Ya. F mayúscula de X. Acuérdense las propiedades de F mayúscula, que siempre es creciente y acumula 1 después de que la función ya no está definida. Si está definida esta B, entonces fuera de B ya acumula 1. Ya, eso nada más. Al igual que cualquier variable aleatoria, podemos identificar cuál es su valor esperado y su varianza. En este caso, el valor esperado de X va a ser el punto medio del intervalo. ¿Sí? Si X puede tomar valores entre A y B, entonces en promedio uno esperaría que sea la mitad. Entonces la mitad es A más B dividido para 2. Y eso es lo que vamos a definir como la esperanza de la variable X. Y la varianza va a ser, bueno, un poco distinto. Que de todas maneras lo mismo, se puede calcular la varianza de X por la definición. Acuérdense que, a ver, veamos. No sé si es relevante, pero al menos para que sepan de dónde sale. Escribamos el teorema de esperanza y varianza.
Entonces, si es que X es una variable aleatoria, distribución uniforme en el intervalo AB, entonces la esperanza de X es el punto medio y la varianza es B menos A cuadrado sobre 12. Ahora dicen, bueno, ¿de dónde sale eso? Pues se puede calcular por la definición. Esperanza de X sería la integral de menos infinito a infinito de X por f de X. Esto es la integral entre A y B. X de X, porque f de X vale 1 sobre B menos A. Y luego integrar X nos quedaría X cuadrado evaluado entre A y B por este factor 1 menos 1 sobre B menos A. Y luego esto les quedaría B cuadrado menos A cuadrado, 1 sobre B menos A. Y bueno, aquí les queda una diferencia de cuadrados que sería B menos A, B más A. Y ahí me faltó el 2 que no integré acá. X cuadrado medios. Y luego acá un 2. Y acá queda 2, B menos A. Y nos queda entonces que esto es B más A sobre 2. Es la media, ¿no? Ahora para la varianza, ¿y qué es lo que se esperaría, no? O sea, si es que este valor de X está entre A y B, entonces, y todos los puntos tienen igual probabilidad de salir, ¿sí? Entonces uno como que estuviera sumando todos y dividiendo, les va a dar el punto medio. ¿Sí? Es como la media del intervalo. Y además, bueno, por la definición se llega a qué es eso, ¿no? Aparte la intuición nos dice qué es eso. Esto deberíamos integrar lo mismo. Ahora lo que siempre se hace mejor que esto es calcular la varianza de X como esperanza de X cuadrado menos esperanza de X al cuadrado. Y calcular la esperanza de X cuadrado, integrar de menos infinito a infinito, X cuadrado por f de X. Entonces les quedaría la integral entre A y B de X cuadrado, 1 sobre B menos A de X. Y acá quedaría entonces 1 sobre 3 B menos A X cubo entre A y B. Y acá quedaría entonces 1 sobre 3 B menos A B al cubo menos al cubo. Y ahí tienen que calcular, ¿quién se acuerda la diferencia de cubos? ¿Cómo les queda esto? Sería A menos B por A cuadrado más AB más B cuadrado. ¿Y con un más acá? No, no puede ser, tiene que haber un menos. ¿De acuerdo con eso? ¿O hay que cambiar algún signo? Ya, yo voy a confiar que eso está bien. ¿Quién me dijo esto? Yo ya le dije. Sebastián. Ya, está. Pero tú me dijiste A menos B. Lo mismo. No sé.
Yo hace años que no ocupo esto, así que bueno, no lo hace de memoria, pero claramente uno lo puede deducir, ¿no? No hace falta. O sea, uno puede luego decir hay que hacer la distributiva y ver si sale lo mismo. Y hagamos por si acaso. A cuadrado b más ab cuadrado más b al cubo menos a al cubo menos a cuadrado b menos ab cuadrado. Y entonces se van estas cosas, se va esto de acá y nos queda b cubo menos a al cubo. Ya, listo. Gracias. Ahí está bien. Ok, entonces esto era importante porque quería que se me vaya. Y entonces nos queda a cuadrado más ab más b cuadrado sobre 3. Eso era solamente x cuadrado. Ahora veamos la varianza completa sería ese término, pero sobre menos, perdón, la esperanza, que era b más a cuadrado sobre 4. Y ahí les va a quedar el 12 que aparece en la varianza, y acá nos queda un 4 a cuadrado más 4ab más 4b cuadrado menos, y acá les queda 3 por el b cuadrado más 2ab más a cuadrado. Entonces queda 4a cuadrado menos 3a cuadrado. Ahí queda un a cuadrado. Luego queda acá 4ab, pero acá nos quedan menos 6, entonces quedan menos 2ab. Y acá quedan 4b menos 3, sí, menos 3, entonces 1. Y luego este es el binomio a menos b cuadrado sobre 12. Y eso era lo bueno, fíjense que acá queda b menos a, pero es lo mismo, ¿no? Esto es igual a menos b cuadrado sobre 12. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque esto es como menos, acá les quedaría menos b, y esto está al cuadrado, entonces esto es menos 1 al cuadrado, que les queda 1, y ahí quedan los dos iguales. Las dos cosas son iguales. Ya, entonces esa es la prueba. Solo utilizando las definiciones de lo que habían visto para variables continuas. Y no hay nada nuevo acá, solo que hay casos particulares donde esas funciones de probabilidad son especiales, nada más, son diferentes. Hagamos un ejemplo para avanzar. Entonces, nos dice que dos gerentes, uno A y otro B, deben encontrarse en cierto lugar a las 7 de la noche. De hecho, entre las 7 y las 8 de la noche. Para firmar un contrato. Entonces, cada uno espera al otro a lo más 10 minutos. Entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de que no se encuentren
sabiendo que A llega a las 7:30. Ya, entonces no nos dicen nada, ni por qué esto es uniforme, ni nada, pero lo que uno va a entender ahora es que estos procesos en los que puedan surgir cosas de manera aleatoria en un periodo de tiempo dado, van a ser en general distribuciones uniformes si es que no se dice lo contrario. Entonces estas personas pueden llegar en el intervalo de 7 a 8 pm de manera aleatoria y con distribución uniforme. Sí, hay la misma probabilidad de que lleguen en cualquier instante de tiempo. O sea, no hay algo que les diga, esta persona tiende a llegar más temprano, más cerca de las 7 o la otra más cerca de las 8. No hay una carga que diga que ciertas horas en ese intervalo pesan más que las otras. Y por lo tanto uno dice que pueden llegar en cualquier instante con la misma probabilidad. Y eso entonces describe una distribución uniforme. El momento de la llegada será entonces una variable aleatoria con distribución uniforme. ¿Sí? No nos dicen nada más, pero tampoco nos dicen que no sea uniforme. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que ocurra siempre con la misma probabilidad, en este caso, asumiendo que estamos hablando de variables continuas, tendría una distribución uniforme en ese intervalo. Ahora, fíjense que bueno, no hicimos la observación arriba, pero al final f minúscula solo depende del ancho del intervalo. O sea, fíjense que b menos a es un ancho que puede ser 2. Y por lo tanto, la función no depende de quién sea a y quién sea b, sino solamente de su diferencia entre b y entre a y b, ¿sí? Entre b menos a. Y lo mismo para f de x mayúscula, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso sí importaría quién es x. Sí, en este caso sí importa quién es A y B. O sea, si esta recta está corrida un poco más a la derecha, pues sí es distinta a que esté más acá. Entonces ya, voy a quedarme acá en f de x minúscula. Fíjense que, por ejemplo, si ves, no sé, si estamos en el intervalo 0, 2, b menos a es 2. Y eso es lo único que importa, porque la probabilidad es 1 sobre 2. Sea quien sea A y sea quien sea B. Por ejemplo, si tenemos el intervalo 2,4, lo mismo acá, b menos a es 2. Entonces no importa si está en 0,2 o si es 2,4, la probabilidad asociada solo depende del ancho del intervalo. En este caso, 2. ¿Y por qué les digo esto? Porque acá nos están hablando de estas dos personas que se van a encontrar de 7 a 8. Y en este caso, bueno, nos da lo mismo si tuvieran que encontrarse de 5 a 6 o de 3 a 4. Da igual, al final hay 60 minutos ahí donde estas personas pueden llegar aleatoriamente en cualquier minuto. Ahora, claro que nos da información de que una persona llega a 7:30. Entonces, como que uno podría decir, bueno, esta persona llega en general a la mitad de la hora en la que acordaron. Si es que era de 5 a 6, entonces podría llegar a las 5:30. Y estas personas esperan una a la otra 10 minutos. Es decir, que si esta persona que llegó, el gerente A llega a las 7:30, entonces puede esperar solamente 10 minutos. Sí, entonces esperaría hasta 7:40, por ejemplo. Ya, eso nada más. Entonces ahora sí planteamos el problema como una variable aleatoria, entonces con distribución uniforme y definida en algún intervalo, que fíjense que no importa quiénes sean los límites, solo importa el tiempo que hay entre los dos. Entonces uno podría decir que en este caso X es una distribución uniforme con, si estamos hablando de minutos, fíjense que acá hablan minutos, lo mejor sería dejarlo todo en unidades de minutos. Entonces uno podría decir entre 0 y 60 minutos.
Porque no importa en qué espacio, en el temporal, estén esos 60 minutos, lo único que nos importa es que el intervalo tenga longitud 60. Entonces podemos elegir fácilmente el intervalo que empiece en 0 y termine en 60, o podemos elegir el 60 a 120 o el 120 a 180, cualquiera que tenga longitud 60. Ahora, por conveniencia, esto puede empezar en 0 para tener un límite de 0, nada más. Entonces, puede ser como una observación aquí. Podría ser cualquier intervalo de longitud 60. Sí, en realidad lo que les dije que no acá, ¿no? Sí, o sea que sí, que acá puede ser 0,60 o puede ser 60, 120. Al final, la pendiente de esa recta va a ser siempre la misma. Si estuviéramos más a la derecha o más a la izquierda, siempre va a ser igual. O sea, sí, da igual el intervalo, lo importante es la longitud en ambas situaciones. 60 minutos aquí. Ok, entonces X, si uno lo puede llamar de alguna manera, sería el tiempo de llegada de la persona B. Eso es lo que nos interesa saber ahora. Tiempo de llegada del gerente B. Entonces, ya sabemos que A llega a las 7:30, entonces la única variable aleatoria que nos queda es a qué momento llega el otro gerente. Entonces, la hora de A ya no es más una variable aleatoria porque ya dice que llega a las 7:30. Entonces, ahora necesitamos ver con qué probabilidad se encontrarían si es que este gerente B puede llegar en cualquier momento entre las 7 y 8. Y además bajo el supuesto de que solo se esperan 10 minutos. Sí, entonces en este caso, sabiendo X de esa manera, sabríamos también quién es la función de probabilidad. Sabemos que no es más que 1 sobre 60. Si es que X está entre 0 y 60 y es 0 para otros casos. Ya, entonces, ¿qué pasa? Están estas dos personas. Voy a poner acá como la hora en la que estamos. Entonces sabemos que aquí está la persona que ya llegó a los 30 minutos de la hora de encuentro. Entonces, ¿cuándo se encuentran? ¿Cuál es la probabilidad de que no se encuentren? Más bien, cuando se encuentran, por ejemplo, si es que esta persona llega acá a los 20 minutos, si B llega aquí, pues podría esperar 10 minutos y alcanzar a encontrarse con A, que aquí hay 10 minutos de diferencia. O si llega 10 minutos después, y solo ahí se podrían encontrar. Si llega un poco antes o un poco después de ese intervalo, ya no se encuentra. Entonces, justamente nos preguntan cuándo no se encuentran. Uno podría encontrar la probabilidad de que pase esto y luego hallar uno menos eso, o esa podría ser una opción. Entonces, ponemos la probabilidad de que se encuentren. Depende justamente del tiempo de llegada de B. Entonces, ¿con qué probabilidad B llega entre 20 y 40 minutos en ese intervalo de 60 minutos?
Entonces, esta es la probabilidad con la que se van a encontrar. Porque si su tiempo de llegada es entre 20 y 40, entonces se encuentran. En este caso, habría que, si quieren verlo como una distribución continua, integrar entre 20 y 40 su función de probabilidad. Si quieren de x. Y esto no es más que 40 menos 20. Y ahí les queda 20, 60. Mitad 3, mitad 1, un tercio. Entonces, con probabilidad de un tercio se encuentran, pero nos están preguntando la probabilidad de que no se encuentren. Entonces, no se encuentran con probabilidad 1 menos justamente eso. Sí, entonces, importante esto de que no importa quién es el intervalo, lo importante es la longitud del intervalo. Porque claro, uno dice, bueno, entre las 7 y las 8 p.m., entonces quizás yo le llamo 0 a las 12 de la noche y desde ahí digo cuántos minutos hay hasta las 7 de la noche. Entonces uno puede decir, no sé, voy a multiplicar los 60 minutos por las 19 horas. Entonces tenemos, quería multiplicar, no sé, el intervalo 1140 más los 60 sería 1200, entre 1140 y 1200 minutos del día, y ahí luego hacer todo el cálculo que justamente las 7:30 p.m. sería la mitad de ese intervalo, y bueno, va a salir exactamente lo mismo, porque al final no importa cuál sea A y B, sino solamente importa la longitud del intervalo, que va a ser 60. Así que para no complicarse, lo mejor elegir siempre, qué sé yo, el 0 como en las 7 p.m. y luego las 8 p.m. van a ser el 0 más 60. En este caso porque hablan de minutos. Ahora que si quieren hablar de horas, todo podría estar en unidades de horas y luego los 10 minutos transformarlo a horas. ¿Sí? Y debería dar exactamente lo mismo. Igual es importante utilizar las unidades que sean más fáciles. Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Recuerden que ustedes tienen un apunte que espero habérselo subido y si no voy a revisar ahora. Déjenme ver si en Teams se los colgué. Hay un apunte que estábamos siguiendo anteriormente que es del curso y ahí hay más ejercicios y se va viendo lo mismo, pero hay un par de ejercicios más que ustedes podrían revisar si quieren y así pueden hacer más ejercicios sobre estas probabilidades. O si tienen algún libro de texto que pueden revisarlo en la bibliografía, también. Sí, lo importante es que no se queden con lo que estamos viendo solo en clase, sino que estudien también. A ver, resúmenes. Dije, perdón, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué le pone el 10? O sea, ¿por qué hace eso de que 10 minutos antes ve? Porque nos daban como hipótesis de que uno espera al otro 10 minutos. Entonces, ya sabemos que la persona A llega a la mitad del intervalo, a los 30 minutos, aquí. Y entonces B, para que se encuentren, debería llegar 10 minutos antes, o sea, acá, porque B solo espera 10 minutos. Entonces, si B llega justo a los 20, espera 10 minutos y podría encontrarse con A que llegó a los 30 minutos. Pero si B llega, por ejemplo, acá después, no sé, a los 10 minutos, llega muy pronto. Entonces, como él llega, qué sé yo, 7:10, espera 10 minutos, son 7:20 y claramente A no va a llegar porque llega a 7:30. Entonces, no se van a encontrar.
Entonces a lo más debería llegar 10 minutos antes y podría irse, o sea, podría llegar 10 minutos después, porque A también le espera 10 minutos. Por ejemplo, A llega a las 7:30 y lo esperaría solo hasta 7:40. Entonces, si es que la persona B llega, no sé, 6:50, ya no se encuentra, porque ya A no va a esperar más de 10 minutos. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí, profe, gracias. Bueno, ya entonces sí está su hoja de resumen en los archivos de Teams. Está hasta la hoja 4, que es esto, ¿no? Y falta lo de continuos que estamos viendo ahora. Pero ahí pueden ver más ejercicios. En general la distribución uniforme es de este estilo, ¿no? O les dicen que es uniforme y les dan el intervalo, o uno lo arma y lo arma de manera que sea fácil de trabajarlo. Ya, voy a ir un poquito rápido acá, nos quedan nada, pero les voy a avanzar a contar solamente qué es la función gamma, ni siquiera la distribución. Que la función gamma quizás ustedes lo han visto en otros cursos, no sé si en Edo, ahora que están estudiando Edo, pero es una distribución, no es distribución, perdón, es una función que es transversal a muchas cosas, como que tiene muchas aplicaciones en distintos cursos y en este caso en particular va a servir para definir la distribución exponencial. Así que solamente en unos 5 minutos les cuento qué es la función gamma y nada, dejamos esto para la próxima clase. Bueno, la función gamma se denota como una gamma mayúscula. Entonces la función gamma es de esta forma. Se define para algún valor alfa como cualquier función. Puede ser un x en realidad, pero como vamos a ocupar el x para la integral, entonces usamos un alfa. Esto es nada más que la integral entre 0 y más infinito de x a la alfa menos 1 por e a la menos x de x. Esa es la definición. Para cada alfa, calcula la integral entre 0 más infinito de x a la alfa menos 1 por la exponencial de a la menos x y integra con respecto a la variable x. En este caso, alfa solamente es, es cualquier número real positivo. Es cualquier real positivo. O sea, si gamma podría estar definida de un dominio, sería entonces desde R más hasta los reales. Igual esto también, esto siempre va a ser positivo. Si es que x está entre 0 más infinito, esto también siempre es positivo, también sería positivo. Y a cada alfa le entrega gamma de alfa. Que es esa cosa extraña y que es una integral y bueno. Esa definición, pero lo importante de esta función gamma son las propiedades que tiene. Entonces, las propiedades quizás en Edo, no sé si alguien alguna vez ha visto esta función, pero en Edo yo creo que debería aparecer. Entonces, importante que si alfa es mayor a 1, entonces gamma de alfa se puede escribir como alfa menos 1 sobre gamma de alfa menos 1. Hay como una recurrencia, ¿cómo se dice esto? Es recursivo, no sé. Uno puede escribir el siguiente gamma de alfa en función del anterior, multiplicándolo por este factor alfa menos 1 por el gamma de alfa menos 1. Y todas estas propiedades que ahora las voy a mencionar son muy fáciles de demostrar. Uno parte de la definición y dice, a ver, entonces, ¿cuánto es alfa de, gamma de alfa menos 1?
Y luego B, que justamente es lo mismo, pero con un alfa menos 1 adelante. ¿Sí? Así que no vamos a demostrar esto, pero son muy simples. O sea, si alguien quiere intentarlo, le va a salir directamente. Otra propiedad es que esta función gamma evaluada en 1 es la integral. Si ustedes reemplazan alfa 1, entonces acá les queda alfa 1 menos 1, nos queda 0. Y nos queda solamente la integral entre 0 y más infinito de una exponencial a la menos x de x. Y bueno, ven en esto que integrando les va a dar 1. Ahí viendo el límite, que eso va a 0, y cuando es 0, entonces les queda la 0, que es 1. Ya, entonces gamma de 1, 1. La tercera propiedad, gamma de 1 medio. Igual reemplazan gamma 1 medio, les va a quedar un x a la 1 menos 1 medio menos 1, y ahí les queda un menos 1 medio por la exponencial a la menos x. Y eso, si ustedes integran, les va a quedar la raíz de pi. Y la última propiedad es que alfa es un número entero. Y con un n, de hecho, bueno, digamos que es entero y mayor a 1. Entonces, lo que pasa es que el gamma de n, es que le llama n a esto, voy a poner alfa acá. Luego le podemos llamar n porque al final es un entero, que en general se denota como n. Esto nos quedaría alfa menos 1 factorial. ¿Y por qué? Porque justamente por la propiedad 1, fíjense que si tenemos, no sé, alfa de 1, nos quedaría el 0 por el gamma de 0, que es 1. Ah, perdón, esto debería ser gamma de 0. 0. Ah, pero es que tiene que ser real positivo sin el 0. Ya, no podemos empezar en 0. Debíamos empezar en 1, en 2, perdón. Ya, ahí les va a quedar 1, menos 2. Luego cuando cojan el 3, nos va a quedar el 3 por 2, por 1. Y cuando hagan con 4, nos va a quedar 4 por 3, por 2 y por 1, etc. Entonces, lo que estamos formando con la definición gamma es el factorial. Y en general, bueno, acá dicen que si esto es un n, y esto entonces gamma de n es n menos 1 factorial. Solo podemos verificar si quieren con calma la próxima clase. Es un factorial. Por la definición que resulta de la propiedad 1. Y ya, si no, no vale la pena adelantarse más. Ya, entonces en función de esto, lo que vamos a hacer es definir una distribución gamma. ¿Sí? Que aparece esta función gamma por ahí, por lo tanto era importante mencionarla al menos. Y a partir de esa distribución gamma nace la distribución exponencial, que es un caso particular de esta. Y viendo la exponencial, pues podemos ver luego la distribución normal. Ya, pero con calma la próxima semana, entonces, la próxima clase, avanzaríamos con eso. ¿Alguna pregunta, duda o comentario antes de terminar? Ok, entonces eso, aprovechen de revisar siempre el apunte antes de venir a la clase, ya sabiendo qué es lo que vamos a ver. De paso, hacer más preguntas o si es que ya han hecho algún ejercicio, entonces aprovechen de preguntar más. Traten de aprovechar mejor las clases. Ya, chicos, nos vemos entonces. Vamos a quedar hasta ahí. Déjenme parar la grabación.